el Dr. Reyes presentará una herramienta de software, pronóstico con técnicas de inteligencia artificial y algunas experiencias de su uso. Por favor, recibámosle con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy les voy a comentar un poquito acerca de una herramienta que ha surgido como resultado de varias tesis de maestría, de doctorado, como producto de investigación. Y bueno, pues ahorita estamos intentando mostrar sus usos y sus beneficios, las características que tienen sobre algunas otras técnicas populares de pronóstico. Entonces, el tema original era pronóstico de viento y es el que mayormente vamos a abordar, pero vamos a ver que podemos tratar temas de pronóstico de otra índole. Entonces, solo para que sepan un poquito más de nosotros, bueno, pues vengo invitado por la Fundación CICE de aquí de Ecuador, instalada aquí en Quito, y bueno, pues es una organización privada dedicada a la capacitación y a la certificación de personal para el sector eléctrico. Y bueno, pues por mi parte puse un pequeño mapa aquí acerca de más o menos para que tengan una idea por dónde se ubica el Instituto Nacional de Electricidad. Se encuentra al sur de la Ciudad de México y bueno, pues un instituto que tiene aproximadamente una plantilla de unos 500 investigadores, más o menos, en diferentes especialidades. Entonces, bueno, básicamente esto va a ser un outline de la presentación de hoy, y vamos a hablar un poquito acerca de el problema de pronóstico en general. Voy a tratar de explicar un poco acerca de la técnica que estamos tratando de desarrollar, que se llama redes bayesianas dinámicas. Les voy a explicar las generalidades de la herramienta que ya se tiene de software para poder resolver problemas de pronóstico, y algunos experimentos que hemos hecho para tratar de validar la herramienta. Finalmente cerraremos con algunas conclusiones. Entonces, bueno, pues hay algunas definiciones diferentes de pronóstico, y estas creo que son las más sencillas. Una de ellas dice que el pronóstico es el proceso de poder establecer ciertas situaciones o acerca de ciertos eventos cuando todavía no suceden. Y entre algunos ejemplos podemos tener el más típico ejemplo es el pronóstico del clima, pronóstico meteorológico. Pero bueno, pues en México, por ejemplo, también existe el pronóstico deportivo, que es muy popular. No sé si aquí suceda eso, pero bueno, allá es muy popular. El pronóstico de ventas en general para todas las empresas es muy importante. Y bueno, algunos otros tipos de pronóstico, como el pronóstico de demanda y otras cosas. Entonces, cuando hablamos de pronóstico, normalmente lo relacionamos con predicción, y pues la verdad es de que la predicción tiene otros tintes, porque una predicción es algo que estamos casi seguros que va a pasar en el futuro, como si fuéramos adivinos, y el término pronóstico, pues atrás del término pronóstico hay más bien pues un modelo matemático, un modelo lógico o algún modelo estadístico. Entonces, algunos tipos de métodos de pronóstico que existen, bueno, tienen que ver con, sobre todo los más famosos, que son las series de tiempo, los métodos estadísticos, los métodos de inteligencia artificial, y es en donde justamente creo que estamos haciendo una contribución, que es los métodos basados en modelos gráficos probabilistas, en este caso en particular las redes bayesianas dinámicas. Bueno, les voy a poner unas estadísticas rápidas acerca de algunas técnicas utilizadas popularmente en pronóstico para diferentes eventos, y entre ellas, si se dan cuenta, sobre todo para los casos de pronóstico a muy corto plazo, tenemos
algunas como estas que están aquí, donde pueden ver que las que mayormente dominan, sobre todo en horizontes cortos, son las técnicas basadas en series de tiempo, como las técnicas ARMA, ARIMA, AR, y las redes neuronales también han sido bastante bien evaluadas en estos horizontes de tiempo. Tal vez en horizontes un poquito menos cortos tenemos otras técnicas, y es en donde empiezan a aparecer ya más técnicas de tipo probabilista, como por ejemplo los bosques aleatorios, o algunas otras que, por ejemplo, las redes neuronales, o variantes como tipo las máquinas de soporte vectorial, que ya tienen mucho más también buena reputación. Se las podemos ver un poquito hacia la izquierda. Entonces, más o menos después de esto determinamos que probablemente si queríamos inventarnos una nueva técnica de pronóstico, pues como que uno de los enemigos a vencer eran las redes neuronales y probablemente el series de tiempo. Por lo tanto, bueno, pues justamente una de las cosas que no tienen esas técnicas y que probablemente podrían tener las de nosotros, pues son justamente esas. Estas que están aquí listadas, son algunas de estas técnicas, como las redes neuronales o las técnicas basadas en series de tiempo, son técnicas que te entregan un valor puntual de pronóstico, o que están basadas en una variable, y lo que no consideran, por ejemplo, la dependencia condicional entre los eventos. Otra de las cosas es que son técnicas deterministas, no manejan incertidumbre. Y otra parte importante es de que no podemos intervenirlas con conocimiento de algún tipo, conocimiento experto. Entonces, bueno, quisiéramos crear una nueva técnica que, además de los modelos matemáticos que pudiera haber, o la matemática que hubiera detrás de todo esto, también pudiéramos intervenirlas con experiencias o con conocimiento. Y otra cosa muy interesante es el manejo de incertidumbre, en donde si podemos tener un punto de pronóstico, un valor puntual, contra el tener una distribución de probabilidades que nos permite evaluar la certidumbre del pronóstico que podamos obtener. Y bueno, otra cosa es, ¿qué tal si esta técnica también pudiera automáticamente seleccionar los atributos más importantes? O sea, prácticamente es como que tener una herramienta que pueda conjuntar en una sola cosa todas las virtudes que se requieren para una buena técnica de pronóstico. Entonces, si pudiéramos a final de cuentas lograr asumir estacionalidad a través del manejo de este tipo de técnicas, podríamos particionar el espacio del conjuntos de datos por temporadas, y entonces podríamos generar agrupamientos que pudieran darnos más facilidad para poder resolver diferentes modelos de pronóstico en partes. Entonces, bueno, a final de cuentas, esa es un poco la motivación de decir, bueno, queremos construir una nueva herramienta de pronóstico, y pues, lo que hicimos es de que nuestra técnica está basada en un approach que se llama redes bayesianas dinámicas, que es una extensión de las redes bayesianas, que bueno, pues es una técnica probabilista utilizada muy ampliamente en inteligencia artificial. La técnica originalmente fue diseñada para un proyecto que tuvimos en 2014, y nunca nos imaginamos que esa técnica pudiéramos llevarla a la construcción, o que pudiera dar como resultado la construcción de una herramienta. Entonces, bueno, creo que algo muy importante que tengo que comentar es la salida de esta herramienta. Es un modelo, y un modelo normalmente no se puede usar directamente por un usuario. O sea, el modelo tiene que tener algún sistema que sea el que acceda al modelo, y entonces puede interactuar con alguna persona que lo pueda utilizar. Entonces, hay varias formas de construir los modelos, y una de ellas es manualmente. Entrevistamos a un experto, y el experto nos dice más o menos cuál es la forma del proceso que se quiere modelar. Pero la otra, que es la que utilizamos actualmente y que es la tendencia más generalizada, es el uso de datos
para construir modelos a partir de la minería de datos, y muchas de esas técnicas de minería de datos actualmente están basadas en aprendizaje automático. Entonces, a lo que le llamamos técnicas de aprendizaje automático, y es una de las técnicas que vamos a utilizar para hacer esta herramienta. Entonces, bueno, para quienes no conozcan las redes bayesianas, el concepto es más o menos simple. Digo, hay mucha matemática abajo de todo esto, pero la idea es poder representar de una manera fácil, de una manera gráfica, las relaciones de dependencia condicional entre variables. Y entonces, supongamos que tenemos ahí dos eventos A y B, y pues lo que queremos decir es en este H y E, en donde esos eventos están relacionados a través de una liga, un arco. Lo que quiere decir es que la E de evidencia depende, en este caso, de una hipótesis. Entonces, lo que queremos decir y lo que queremos calcular es la probabilidad de una hipótesis, la probabilidad de la evidencia dada la hipótesis. ¿Sí? Esa parte es relativamente sencilla, pero la probabilidad de la hipótesis dada la evidencia, imagínense, por ejemplo, si yo sé que una persona o que un conjunto de personas tienen gripa y cuento cuántas personas tienen ciertos síntomas, puedo saber más o menos cuál es la probabilidad del síntoma dado que la enfermedad es la gripa. Entonces, eso es básicamente lo que queremos relacionar, y la modelación o el corazón de esto pues es el teorema de Bayes que podemos ver abajo, en donde lo que hacemos es invertimos esa probabilidad condicional para tener una probabilidad condicional que sea mucho más fácil de calcular. Entonces, en esto existen dos formas de conocimiento. Uno es la estructura de la red, y la otra son cuáles son los parámetros que pudiéramos tener aquí. Arriba podríamos tener la probabilidad de la hipótesis, y abajo la probabilidad de la evidencia dada la hipótesis. Una probabilidad condicional abajo y arriba es una probabilidad marginal. Bueno, este tipo de técnicas o redes bayesianas, también llamadas redes de creencia, son técnicas que provienen de teoría de grafos, y en este caso pues fueron desarrolladas para representar la relación entre variables. Entonces, en este tipo de representaciones el tiempo no está considerado, por lo tanto tuvimos que extender la técnica de las redes bayesianas para que sí pudiera considerarse el tiempo. Las variables, bueno, por aquí estoy poniendo algunas variables del dominio de eólico, en donde tenemos, por ejemplo, dirección de viento, donde tenemos una humedad relativa, velocidad de viento, radiación solar, presión atmosférica, temperatura, en donde los arcos dicen cómo se relacionan o de quién depende una variable con respecto a la otra, pero no consideran el tiempo. Y bueno, la idea de esto es extenderlas para que sí fuera posible considerar el tiempo, por lo cual les llamamos redes bayesianas dinámicas, las cuales también son representaciones que utilizan variables aleatorias discretas y pues que tienen algunas suposiciones un poco rudas, como por ejemplo que asumen que el proceso originalmente puede ser markoviano, o que el proceso puede particionarse en partes estacionarias. Esto es un poco la forma más básica de una red bayesiana dinámica, donde tenemos la parte de la izquierda, que se fijan, son las mismas variables, solo etiquetadas del lado derecho con un subíndice que indica la rebanada de tiempo en el futuro. Entonces tenemos esta parte de la izquierda es como el presente, y la siguiente es el instante que sigue, el instante t más 1. Ya cuando tenemos más instantes, estamos hablando de un horizonte de tiempo. Básicamente podemos tener la misma representación un poco hacia adelante. Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, algunas variables, ya no tanto del dominio del eólico, sino más bien del dominio meteorológico, donde tenemos la humedad, donde tenemos la lluvia, y donde podemos tener, por ejemplo, lo que son las aportaciones de agua a una cuenca. Entonces, si se fijan, por ejemplo, aquí
tanto la humedad como la lluvia no tienen una dependencia directamente sobre las aportaciones a una cuenca en ese instante, sino tiene que pasar cierto tiempo para que haya un escurrimiento y posteriormente ya puede haber una relación. Si se fijan, en este instante, en el instante izquierdo al derecho, al primer instante, se ve una dependencia ya de la lluvia y posteriormente pues esa dependencia se mantiene. Bueno, eso es básicamente lo que es el corazón de la herramienta, para no cansarlos mucho, pero tiene que ver con lo que es las redes bayesianas dinámicas. Ahora, ¿qué cosa hicimos? Pues lo tratamos de utilizar algunos algoritmos de aprendizaje automático, como por ejemplo K2 o como PSE, que son algoritmos de aprendizaje automático que permiten aproximar redes bayesianas o redes bayesianas dinámicas con datos, y los metimos en una herramienta de software. Entonces, esto, como les decía, pues, originalmente diseñado para pronóstico de viento, puede ser utilizado pues, para pronosticar otros fenómenos como, por ejemplo, demanda eléctrica, o pudiéramos pronosticar el escurrimiento de una cuenca u otras cosas. Y bueno, pues lo que tenemos la idea es que esa herramienta nos permita preprocesar conjuntos de datos, como por ejemplo limpiarlos de outliers o poderlos promediar cuando tenemos estampas de tiempo en ciertas escalas, y posteriormente ya poderlos utilizar para hacer la construcción de la red bayesiana. Utiliza como apoyo dos herramientas no comerciales y académicas más o menos populares. Una de ellas es la herramienta Hugin, es una herramienta danesa, y la herramienta Elvira, que ya cayó en desuso, pero bueno, ahora se llama OpenMarble. Entonces, lo que tiene la herramienta básicamente son dos o tres grandes módulos. Uno que tiene que ver con el preprocesamiento de datos, en donde podemos sacar promedios, podemos, digamos, jugar con datasets muy grandes y poderlos cambiar, digamos, de tamaño incluso horizontal, como también podemos hacer promedios distintos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un algoritmo que utiliza K2, que está relacionado con Elvira, y el otro que tiene que ver con el algoritmo PC, que está relacionado con la herramienta danesa. Bueno, entonces lo que es la parte de procesamiento de datos, por un lado, permite calcular valores promedio, lo que permite hacer la selección de variables relevantes, permite hacer la detección de outliers, la separación de datos de entrenamiento y datos de prueba para poder hacer el proceso de minería de datos, y también permite hacer discretizaciones automáticas o manuales de acuerdo a las necesidades del problema. Y por otro lado, bueno, pues también permite hacer el aprendizaje a través de dos diferentes algoritmos de Machine Learning. Básicamente lo que queremos hacer es poder construir con esta herramienta modelos que posteriormente puedan ser utilizados a través de un sistema. El sistema tendrá que estar interconectado con todo, pues, un sistema de información completo, dependiendo de la empresa de que se trate. Normalmente es un sistema de apoyo a la toma de decisiones típico, en donde lo que va a variar es, digamos, la administración del modelo y el almacenamiento de los diferentes modelos que podemos tener. O sea, en la parte más baja están normalmente los usuarios, y donde si quisiéramos, digamos, vender nuestra herramienta, podemos tener varios esquemas. Uno es, o podemos proveer al usuario de un modelo que posteriormente pueda conectar con su sistema. Le podemos construir, además del modelo, le podemos construir el sistema, o podríamos entregarle, por ejemplo, lo que es la interfaz de programación para que pueda conectar los modelos con sus propios sistemas. Y bueno, eso sería así como básicamente las generalidades de la herramienta. Si gustan, vamos a estar afuera mostrando algunos detalles de la herramienta, por si quisieran verlos. Estamos justamente fuera de los stands.
Y bueno, quisiera platicarles un poquito acerca de 3 casos que hemos tenido de uso de la herramienta, en donde hemos estado tratando de ver qué tan robusta es, qué tan buenos resultados nos está arrojando. Y uno de los primeros ejemplos fue el caso de intentar hacer un modelo lluvia-escurrimiento. El proceso pues es un proceso del ciclo del agua básico, en donde probablemente pues estamos empezando desde los océanos y que el agua del océano se evapora para poder llegar a la atmósfera, y posteriormente por cambios de temperatura empezar a precipitarse, y dependiendo de la altura a donde esté cayendo, pues puede ser nieve o puede ser ya agua líquida directamente, y posteriormente esa agua pues esté infiltrándose en las cuencas para posteriormente poder llenar algún reservorio o alguna presa. Entonces, pues lo primero que hicimos fue jugar con datos reales de la cuenca del río Grijalva en México. El río Grijalva en México se encuentra localizado entre Guatemala, Tabasco, Chiapas, que son, digamos, con los estados del sur de México. Entonces, teníamos datos de 2010 a 2014 y dijimos, vamos a jugar con esos datos y los vamos a insertar en nuestra herramienta para ver qué resultados. Bueno, ese es un diagrama que extraje de alguna documentación de la CFE, en donde vienen algunos datos de placa de cada una de las diferentes presas. Las presas están interconectadas en el sistema Grijalva, y bueno, pues lo que hicimos es tomar datos de cada una de estas presas en ese tiempo. Bueno, pues en el primer experimento que hicimos fue algo parecido a lo que están viendo ahí, lo que nos resultó. Lo que hicimos fue que tomamos 4 variables diferentes de cada una de las presas. Entonces nos dio más o menos este modelo que está aquí. Las variables son el nivel del flujo nivel del flujo, lo que es el valor de precipitación, el valor de humedad relativa, y luego otro que nosotros le llamamos aportación de la cuenca. Y bueno, con estas cuatro variables, con las 4 diferentes presas, tomamos un conjunto de datos y los insertamos en la herramienta. Comparamos los resultados de pronóstico con los datos que posteriormente sí sabíamos los valores reales, como una especie de comparación supervisada, y nos dio una gráfica de este estilo. Más o menos como por el día 120 estábamos tomando un valor durante un evento importante en la cuenca, que no fue predicho, porque es un evento exógeno, es un evento atípico, y entonces bueno, pues sale en este diagrama. Entonces tenemos aquí los primeros pasos que dimos con la idea de construir un modelo de lluvia-escurrimiento, que es un modelo bastante complejo de construir. Luego nos pasamos a la parte de viento. Dijimos, bueno, pues vamos a intentar pronosticar velocidad de viento, y entonces tomamos datos de una estación que tenemos en el Instituto Nacional de Electricidad en Oaxaca, en la zona del Istmo de Tehuantepec, que es la zona más angosta que hay de la República Mexicana, y que de alguna manera hace como una especie de tobera natural y que hace que haya vientos suficientes. Entonces tenemos instalado ahí, es justamente el aerogenerador, son los datos de la placa, y a la derecha ven un poquito una planta de las instalaciones de este Centro Regional de Energía Eólica del Instituto Nacional de Electricidad. Entonces, bueno, lo que hicimos es, vamos a hacer algunos experimentos. Hicimos unos experimentos con datos nocturnos y otros datos que eran, digamos, como vespertinos, posterior al mediodía,
porque resulta que los pronósticos a diferentes tiempos, en diferentes periodos de tiempo, para la misma distribución aproximada de los vientos, pues resultaban que daban resultados diferentes. Entonces, utilizamos algo así como una diferencia entre lo que es la velocidad esperada contra la velocidad pronosticada, y la normalizábamos con respecto al rango de valores que teníamos ahí, multiplicábamos por 100 para tener un porcentaje de lo que sería el error del instrumento. Y pues también en lo que era el valor de la velocidad, dado que las redes bayesianas no te entregan un valor puntual, sino te entregan una distribución de probabilidades, lo que hacíamos es de que todos los valores de las diferentes probabilidades que teníamos, como que las sumábamos, o digamos la suma de las multiplicaciones entre la probabilidad de ocurrencia de cada valor, pues era lo que nosotros le llamamos el valor esperado de la velocidad. Y estos son los resultados. No vean la línea verde, porque es el error. Lo incluimos ahora sí que por error incluimos el error aquí, pero da un poco idea de en qué puntos hay mucho mayor variación esa línea verde. Pues si no la vemos, lo que estamos viendo al final de cuentas es un poco el seguimiento de la tendencia de la velocidad de viento. Aquí lo que hacíamos la variable de interés realmente era la potencia eólica y no tanto la velocidad de viento. Entonces lo que hacíamos es que metíamos el valor de velocidad a un simulador en el cual podíamos mapear a través de la curva de potencia, podíamos sacar el valor de potencia. Entonces esto fue con la prueba en el valor nocturno, de valores nocturnos. Esta fue en los valores vespertinos. Si se fijan, al menos visualmente hay una buena correlación. Y bueno, pues lo que más nos interesaba probar aquí era si podíamos tener alguna medida de confianza. Entonces lo que hicimos, dado que podíamos tener esas distribuciones de probabilidades, es utilizar el método de los cuantiles. Seguramente algunos de ustedes ya conocen, y lo que es conformar una banda de certidumbre del valor que te están entregando. O sea, el chiste es de que la persona que leyera el valor de pronóstico también supiera cuánto podía confiar en ese valor. Y lo que hicimos fue hacer una banda como de un 60% del valor, del 100% de la probabilidad, de la distribución de probabilidad. Lo que hicimos es que le quitamos 20% de abajo y 20% de arriba, y nos quedó una banda como de 60%. Y entonces nos dio algo parecido como esto, en donde podíamos tener un valor de confianza del pronóstico que teníamos. Esto, bueno, pues fue para los valores nocturnos, y esto para los valores vespertinos. Y bueno, pues después volvimos a probar de nuevo, a la carga fuimos de nuevo, pero ahora fuimos con valores de potencia eléctrica, potencia eólica directamente, porque aquí sí contábamos un poquito con algunos valores de potencia. Y entonces, bueno, pues aquí del parque Villonaco, pues ya no les cuento porque ustedes conocen mejor que yo. Y bueno, esto fue el resultado de mi estancia como investigador Prometeo aquí en su país. Entonces, también probamos la herramienta para ver cómo nos iba, y aprovechamos una situación. Vimos más o menos cómo se comportaba el histórico de los datos en diferentes años, y nos dimos cuenta que hay una tendencia muy parecida. Hay como una especie de patrón muy claro en Villonaco, lo cual nos podía permitir aproximar una función utilizando una red neuronal, y entonces podemos comparar con la red neuronal, que fue justamente lo que hicimos. En este caso, ese modelo bayesiano que ustedes están viendo aquí se aproximó con la herramienta conocida como Elvira. Les decía que es una herramienta que ya cayó en desuso, pero que el grupo
equipo de trabajo al que yo pertenezco formamos parte del grupo de investigación que hizo esa herramienta y que posteriormente evolucionó a lo que se llama ahora como OpenMarco. Entonces utilizamos otro algoritmo que se llama K2 y esta es la interfaz digamos, la estructura que se aprendió para el caso de Millonario. Se dan cuenta, la potencia eléctrica depende directamente de la velocidad de viento en esta representación. Tal vez algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no de la dirección de viento? Lo que pasa es que no teníamos el valor de la dirección del viento. Pero logramos hacer algunos experimentos con esto y podemos obtener valores causales y una representación causal del problema. Aquí están los parámetros, más o menos así como se ven una serie de tiempo probabilista a 3 horas en el futuro. O sea, los valores que ustedes están viendo arriba son las distribuciones de probabilidad por cada una de las variables. No se ve un punto, sino se ve una distribución de probabilidad. Obviamente no queríamos hacerlo nada más a 3 horas adelante, sino que hicimos una prueba para ver cómo nos iba y nos fuimos a 24 horas, hora por hora. Lo que nos permite este tipo de modelos es que puedes consultar el valor de probabilidad en un punto intermedio. Y además puedes irlo, como son técnicas basadas en la evidencia, lo que puedes hacer es que conforme tengas evidencia de nuevos eventos, puedes retroalimentar la red y entonces los pronósticos van cambiando. No nada más para obtener el valor en el mes, en el instante 23, sino que todos los valores posteriores que tú puedas estar generando dentro de esta misma red. Es como una especie de ventana que se puede estar moviendo. Una ventana que tiene un ancho de 24 horas, por ejemplo, y que puede estar moviendo conforme te tengas nuevas evidencias. Y bueno, estos serían aproximadamente los parámetros que aparecieron ahí en este. Bueno, los valores eran tan pequeños que en algunos casos se ven como valores nulos. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de compararnos? Hicimos una prueba, aprendimos con el mismo dataset, lo metimos en una red neuronal, un algoritmo básico tipo backpropagation, y utilizamos una red bayesiana dinámica. Al principio los resultados no fueron muy buenos. La realidad fue que la red bayesiana quedó debajo de la red neuronal por nada. Lo que hicimos fue hacer un pequeño ajuste con mínimos cuadrados de los valores de red bayesiana y logramos superarla truculentamente, digamos, pero la realidad fue que la diferencia entre la red neuronal y la red bayesiana fue casi mínima. Entonces, ¿cuáles eran las conclusiones de todo este asunto? O sea, después de que nos pusimos a hacer una herramienta por nuestra propia iniciativa para ver si podíamos no desbancar, pero poder aportar algo a otro tipo a las técnicas tradicionales de pronóstico, pues decir, bueno, pues podemos entonces tener una herramienta que nos permite el aprendizaje de redes bayesianas dinámicas con fines de pronóstico. Vimos que podemos utilizar paquetes comerciales y académicos como estos que estoy mostrando aquí, y además de que podíamos utilizar la misma técnica para diferentes procesos. En algunos nos iba mejor que en otros, sobre todo porque cada proceso tienes diferentes niveles de lo que se llama persistencia. En el caso del pronóstico, la persistencia es más o menos qué tan estable el proceso se comporta en el tiempo. Entonces, si podemos particionar aquellos periodos o estaciones en los cuales un proceso se comporta con regímenes distintos, podemos aprender un modelo para cada tipo de rebanada, digamos, de esa estación, y podemos tener mejores resultados. Bueno, pues como les decía, en los primeros intentos, pues la herramienta, porque fueron los primeros intentos, la herramienta fue comparable, no podemos decir que fue mejor en términos numéricos, tal vez con algunos arreglillos sí, pero fue mejor o fue suficientemente buena para ser la primera vez que hacíamos un approach como este.
Ahora que si ganamos, aquí lo interesante es que ganamos muchas de las cosas que originalmente nos habíamos puesto como un reto, y una de ellas es que tenemos una técnica que no es univariable, en donde podamos tener información condicional de probabilidad. Otra es de que podemos tener manejo de incertidumbre en los datos y en el resultado del pronóstico. Otro, que podemos agregar conocimiento experto. Ese conocimiento experto se agrega cuando ustedes tienen, por ejemplo, una estructura de red y la pueden variar, porque hablan con un especialista en el tema y te dice: mira, este algo que se aprendió por estos datos normalmente en la realidad no sucede. Puede ser por miles de razones, que el dataset se usó sucio o alguna cosa así, o no se haya preprocesado bien y tiene valores raros. Entonces un experto normalmente te ayuda para decirte: elimina estos algos o cambia estos parámetros de probabilidad. Y cuando tienes afinado, los modelos funcionan mucho mejor. Entonces, esa posibilidad de que un experto pudiera intervenir en el modelo que se generaba con puros datos, pues era un plus. Y otro es la distribución de probabilidades, que, como les dije, a final de cuentas pues era un valor agregado para tener una métrica de confianza de la predicción. Con respecto a lo que es la selección de atributos, resultaba que cuando nosotros metíamos todo el conjunto de datos, todas las variables que quedaban aisladas, desconectadas de la red, prácticamente no tenían nada que ver con el problema. Entonces era una selección o una eliminación de variables automática que nos permitía poder manejar modelos un poco más complejos, en términos de que podíamos agregar más variables importantes. Y bueno, pues lo de la suposición de la estacionalidad, pues esto nos permite utilizar otras técnicas de aprendizaje, no tanto aprendizaje bayesiano, sino aprendizaje, por ejemplo, no supervisado, con técnicas tipo clustering, que nos permitan hacer agrupaciones y poder aprender modelos por estación. Entonces, si al final de cuentas las dos técnicas, entre redes bayesianas y redes neuronales, salieron más o menos parejas en términos cuantitativos, en términos cualitativos probablemente estamos ganando algunas otras ventajas con el uso de estas herramientas. Entonces, pues bueno, nada más para ir cerrando, el trabajo futuro tiene que ver con la incorporación de algunos, sobre todo otras técnicas de acondicionamiento de información. Tenemos la parte de preprocesamiento, es basada solamente en promedios. Podemos utilizar otro tipo de métricas, podemos utilizar otras técnicas para eliminación de outliers, otra para el relleno de datos faltantes, por ejemplo, o para la eliminación de ruido, como tipo nuevos filtros. Agregar también otros algoritmos de aprendizaje automático distintos a lo que eran K2 y PC, pero sí que como por cultura general. K2 lo que te permite es aprender una red bayesiana, la estructura y parámetros de una red bayesiana en una sola etapa. Considera el orden temporal de las variables y básicamente lo que te entrega es todo un modelo completo en una sola etapa. El caso de PC, lo que te permite es, primero aprende la estructura de la red, esto es, qué variables se conectan con cuáles, y posteriormente se aprenden los parámetros de todos los diferentes nodos de esa red. Son como que en dos etapas. Y bueno, otra es, queremos utilizar la herramienta en muchos dominios para ver cómo nos va. Estamos conscientes de que las mismas herramientas de pronóstico no funcionan para todos los procesos. Para algunos procesos, algunas herramientas funcionan demasiado bien, como por ejemplo las técnicas de manejo de series o de series de tiempo, y otras, como las redes neuronales, funcionan bien para otros procesos distintos. ¿Sí? Entonces, creemos que podemos aplicar este tipo de técnicas de aprendizaje
bayesiano y técnicas de redes bayesianas dinámicas, también para el despacho de planificación del despacho, para lo que es el pronóstico de carga, también, por ejemplo, el pronóstico de ventas y para muchos otros tipos de pronósticos en el sector eléctrico. Entonces, creo que básicamente es todo y quisiera dejar un poco de espacio para todas sus preguntas. Gracias.